Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marian Ávila y en representación de mi compañero José Lopícolo y yo vamos a hablar un poco de la línea de tiempo sobre lo que ha sido la Venezuela petrolera desde la época prehispánica hasta la actualidad. Okay. Para comenzar, como vemos en la línea de tiempo, vamos a hablar un poco de la época prehispánica, que es más o menos hasta el siglo XV, donde el petróleo era utilizado antes de la colonización por los indígenas como medicina, como agente impermeabilizador para las canoas, las curiaras, como iniciador de fuegos, etc. Era un ingrediente también para antorchas y también se usaba como pegamento para algunas herramientas. Para el año 1799 y 1839 hablamos un poco de lo que son los pozos marginales y en este caso Alexander von Humboldt consiguió un pozo petrolero abierto naturalmente por un terremoto en la península de Araya y en los años consecutivos se realizaron diferentes expediciones para encontrar nuevos pozos. Luego se inició entre 1875 y 1878 la explotación que comienza con la explotación de un pozo en la hacienda La Alquitrana, que era propiedad de Manuel Pulido, quien al darse cuenta del valor de lo que habían conseguido, funda la Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira, que fue la primera empresa petrolera importante del país. Más adelante, para el 23 de enero de 1904, sucede lo que se llamó el primer reventón, que es cuando el presidente Cipriano Castro aprueba una reforma del Código de Minas para permitir la explotación, en el que se permiten las concesiones petroleras. Este hecho marca el inicio de la explotación industrial a nivel nacional. Luego, para 1914, entre 1914 y 1917, ocurren retrasos en la producción como consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial. La producción baja significativamente por la incertidumbre de la misma guerra, pero posteriormente se vio retomada y aumentada en los años posteriores. Para 1922 ocurre lo que se llamó Pozo Los Barrosos II, que es una explosión del pozo petrolero llamado Los Barrosos II, que desperdiciaba más o menos 100.000 barriles de petróleo diario y marcó el punto de partida entre el enfoque estatal en la explotación petrolera, dejando de lado un poco la agricultura. Para el año 1929, Venezuela se cataloga como el país que mayor exportaba petróleo y el segundo mayor productor del mismo, o sea, del petróleo. En su mayoría, este petróleo provenía de las cuencas del lago de Maracaibo y sus alrededores. Entre 1930 y 1940 ocurre un suceso llamado la enfermedad holandesa. Venezuela experimentó lo que era esta enfermedad, que fue un fenómeno creado por la gran inyección de divisas que terminan por desbaratar la estructura económica del país. Entre 1943 y 1944 ocurre el segundo reventón, que con la Segunda Guerra Mundial la demanda de petróleo mundial aumentó considerablemente, porque los países de Medio Oriente aumentaron su producción y eso hizo caer el precio del barril. Además se incluye el 50-50, condición que aseguraba el Estado de la ganancia del 50% de los beneficios percibidos por la empresa que explotaba el mineral. Más adelante, en 1960, se crea lo que llamamos la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o como lo conocemos más comúnmente, la OPEP. Y esto surgió con la estrepitosa caída del precio del barril de petróleo en la década de los 50 más o menos, y los principales países productores de crudo eran Venezuela, Irán, Arabia Saudita, Irak y Kuwait. Estos países crean una alianza para regular estos precios internacionales del crudo y velar por sus intereses. Entonces se creó la OPEP. Luego, para más adelante, en 1962, hay una creación de récords. Venezuela llega a producir 3 millones de barriles de crudo al día, que era un monto sin precedentes en la historia, con un récord máximo para la época de 3.706.849, pero de igual manera quedó en segundo lugar detrás de Arabia Saudita en producción. Entre 1975 y 1976 se crea PDVSA. En los años anteriores, el país comenzó a revertir las concesiones de las transnacionales que extraían petróleo y se promulga la Ley de Nacionalización del Petróleo con vigencia en el año 1976,
que vuelve totalmente como del Estado, o sea, del país, este mineral tan preciado. Entre 1976 y 1979 ocurre el tercer reventón. Venezuela, cuando nacionaliza el petróleo, se encarga de extraer, exportar, producir y comercializar todo lo que tiene que ver, con esto. Sin embargo, la producción baja a 2,5 millones de barriles diarios por errores en la gestión cuando las transnacionales cambian a empresas nacionales. En 1986 se realiza la perforación de un pozo a más de 18.000 pies de profundidad, con resultados mucho más positivos que las proyecciones. Además se funda INTEBEP, que es el instituto encargado de idear nuevos métodos de transporte. En el año 1990 existe una apertura petrolera con la producción a niveles de petróleo elevados en Arabia Saudita. Los ingresos del país se ven un poco afectados y nuevamente se ven obligados a recurrir que otros países produjeran petróleo en el territorio nacional, pero esta vez bajo ciertas condiciones, no era tan libre como en los años anteriores. Entre 1995 y 1998, las filiales Maraven, Lagoven y Corpoven son absorbidas por PDVSA. Cuando Hugo Chávez gana la presidencia en 1998, convoca una reunión de la OPEP para recuperar el precio de $14 por barril de crudo, ya que a su parecer tenía más importancia el precio. Entre 1999 y el 2008 estalla lo que es el cuarto boom petrolero, que luego de la invasión de Irak en el año 2003, la faja petrolífera del Orinoco toma una gran importancia estratégica para todo el hemisferio occidental. El conflicto árabe-israelí hace escalar el precio hasta $100 por barril diario. Entre el año 2011 y 2019 experimentamos en el país lo que es la cúspide y la decadencia. El 11 de marzo del 2011 el barril de petróleo alcanza su valor máximo de $127 por barril y luego comienza su caída hasta $26 por barril en enero del 2016. De igual manera, la producción nacional baja de 2 millones de barriles al día a 850.000 barriles al día. Actualmente, o sea, vamos a hablar del año 2019, a la actualidad, Venezuela no es el primer país exportador de petróleo. El sistema de producción nacional ha ido en decadencia y más que todo ha sido por la negligencia de las estructuras organizacionales, además de la crisis política y económica que ha experimentado el país desde el 98 hasta ahora. Y como ha sido un proceso de varios años, la producción y el precio del petróleo se ha visto afectado considerablemente. Entonces, bueno, espero que esto haya sido de su agrado. Muchas gracias.